Metepec. Hola a todos, espero que tengan excelente tarde y que estén pasando este tiempo en convivencia con su familia. Nuevamente nos encontramos el día de hoy aquí para llevarles un poco de conocimiento de lo que viene siendo el inglés hasta la comodidad de su hogar. Primero que nada quiero agradecer nuevamente a la presidenta Gabriela Gamboa por permitirnos estar en este espacio y también agradecer que esta actividad se realiza a través de la Dirección de Educación. Nos vamos a presentar el día de hoy para comenzar con el tema que es Possessive Adjectives, adjetivos posesivos. Vamos a explicarte un poquito la relación que tiene con los Subject Pronouns, en este caso la diferencia que podemos marcar entre ambos para que tú en casa lo sepas identificar. Recordarás que al inicio te pedimos que tuvieras tu material de clase, que tuvieras tu cuaderno de trabajo para que pudieras manejarlo con la comodidad de, pues ahora sí, tus horarios y tus actividades, y que obviamente tengas una recopilación de todo lo que vamos viendo aquí con la finalidad de que lo puedas utilizar para un aprovechamiento en un futuro que lo llegaras a requerir. Vamos a comenzar con el tema de hoy y vamos a tocar algunos otros que ya tocamos para que sepas identificar, como ya te repetimos, las diferencias, cuándo lo utilizamos, cuándo no y todas estas situaciones. Vamos a comenzar. Aquí mi compañera Gabriela nos va a estar hablando de un poquito de este tema para que tú lo sepas identificar en casa. Es importante que identifiques, número uno, que ya lo vimos, ¿qué son los subject pronouns? Los subject pronouns es el sujeto con el cual nosotros nos vamos a identificar o nos vamos a relacionar en el inglés. Es similar al yo, tú, él, ella en español. Recordarás que los subject pronouns los vimos en un inicio de estas actividades de inglés y es I, you, he, she, it, they and we. Todos estos subject pronouns o sujetos como los conocemos regularmente o comúnmente son aquellos que nos indican quién ejerce la acción de una oración, qué es el personaje o la persona, la cosa también puede ser que se está viendo involucrada en la interacción con el mismo, pero regularmente existe una confusión entre los subject pronouns y los possessive adjectives. ¿Por qué? Porque nos hablan de los objetos y de cómo los podemos utilizar en la relación con la oración. A diferencia del subject pronoun que nos habla del sujeto, un possessive adjectives nos está hablando de la posesión de un objeto. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el possessive adjective nos está diciendo algo de pertenencia. Puede ser de un objeto, de una propiedad, de una persona, de diferentes adjetivos que en este caso se pueden poseer. Esa es la diferencia de un possessive adjective y un subject pronoun. Te lo explico así rápidamente para que lo identifiques. Si tú puedes indagar más acerca de este tema con alguna dinámica que tú conozcas que te pueda ser de utilidad, como en alguna página web, algún video que puedas buscar de esta manera, te lo recomendamos, porque también en YouTube puedes encontrar diferentes videos que los explican de manera dinámica en compañía de ejercicios y actividades que puedes reforzar con lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar para que Gaby nos explique un poquito más de este tema. Por favor, Gaby. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, los possessive adjectives son para decir que algo me pertenece o te pertenece. Por ejemplo, puedo decir, bueno, aquí voy a hacer una pausa. ¿Puedo hacer referencia a las personas? ¿Puedo decir que a alguna persona me pertenece de cierta forma? Como tal, sabemos que no, en este caso hacemos relación a que nosotros mencionamos esto cuando nos referimos a que no sé si han visto o han escuchado que de repente llegan a ver en productos que están en el mercado, por ejemplo con la frase de it's mine, o estas frases que hacen alusión a que te pertenece él o ella, hablando en una relación de pareja o en una relación amorosa. Esto obviamente en una estructura correcta del inglés está mal, porque pues una persona no puede ser un objeto de posesión.
Sin embargo, lo que tú haces alusión en este tipo de conversiones de la oración es a la relación, que te pertenece a la relación, que tú formas parte de, que es más que nada ese vínculo por el cual tú estás, o en este caso, que es lo que te identifica a ti con esta otra parte. Ok, bueno, ¿te parece si empezamos a dar un repaso acerca de los subject pronouns para que pues nos vayamos adentrando más a este tema de possessive adjectives y vayamos viendo la relación que tienen? Claro. Vamos a empezar. Para que tú identifiques esto, te voy a pedir de favor que vayas a tus apuntes anteriores o a las clases anteriores y puedas ver, identificar desde un inicio cuáles son los subject pronouns. Recordaremos que son básicamente 6 los que vamos a estar utilizando, que va a ser I, que va a ser referencia para yo, cuando quiero hablar en primera persona. Tenemos you, que va a ser referencia a tú, segunda persona. Y tenemos he, she, it, que va a ser alusión a tercera persona. Estos son subject pronouns. De igual manera tenemos they and we, que son también the second person. ¿Ok? Eso es básicamente los subject pronouns que tenemos que tener presentes. Recuerda que el subject pronoun siempre va acompañado de un verbo. En este caso, llegamos a ver en alguna de nuestras clases pasadas la conjugación del subject pronoun con el verbo be. Recuerda que el subject pronoun nunca puede ir solo, siempre tiene que ir acompañado de un verbo y no forzosamente tiene que ser el verbo be. En este caso lo puedes complementar tú con diferentes verbos como I play, I run. Simplemente que cuando nosotros lo vimos en la estructura que lo vimos, básicamente fue el verbo be. ¿Por qué? Porque es uno de los verbos más comunes que nosotros vamos a encontrar en la conjugación de diferentes tiempos, tanto presente como pasado como futuro, y tenemos que saber cómo es la relación de el ser o el estar en los diferentes tiempos y con los diferentes subject pronouns que manejamos. Ok, bueno. Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan identificar en casa la diferencia y la relación que tienen esos dos temas. Por ejemplo, ¿cuál sería el posesivo de yo? Que en este caso sería I en inglés. Sería my. ¿Qué quiere decir? Como lo está mencionando Gaby, si yo voy a hablar del subject pronoun, es I, haciendo referencia a yo. Pero si tú vas a utilizar un possessive adjective que tenga relación con lo que tú me estás comentando que es I, haces referencia a my phone, my tablet, por ejemplo, my iPad. Esto hace alusión a que es algo que te pertenece. Mi teléfono, mi tableta, mi novia, mi mamá, mi papá, haces alusión a esto, a algo que tiene relación contigo, que te pertenece. Un ejemplo, cuando tú, como lo mencionabas antes, Gaby, por ejemplo, en las personas podemos utilizar el possessive adjective, sí, porque por ejemplo, podemos decir my girlfriend, literalmente es tu novia, quieres decir mi novia, no haciendo alusión a la persona, sino a la relación. ¿Qué quiere decir? Que es tu novia, aquella con la cual tú tienes un vínculo que solamente tiene contigo, no tiene con otra persona. Entonces, cuando utilizamos el possessive adjective en este ejemplo, cuando van personas incluidas, haciendo alusiones a relaciones, a vínculos, a este tipo de relaciones, no estamos haciendo énfasis en la persona de literalmente me pertenece si no es de nadie más. No, simplemente hacemos alusión a que es mi relación, es mi vínculo, no tiene vínculo con otra persona como este. Hacemos más que nada esa alusión. Entonces, para repasar, el subject pronoun de I va con el possessive adjective de my. Yo, mío. Ok, bueno, se estarán preguntando a qué queremos llegar con esto. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de los possessive adjectives? Significa, por ejemplo, en el caso que comenta Alan, my significa mío. Pero en el caso de you, ¿qué significaría? En el caso de you, como podemos hacer, todo esto es importante que lo vayas relacionando en casa, porque obviamente los possessive adjectives tienen que tener lógica y sincronía con los subject pronouns. No te puedo decir que yo te voy a decir que es suyo cuando estoy hablando de tú. ¿Qué quiere decir? Es tuyo. Entonces, cuando tú me estás diciendo en este ejemplo, si utilizamos el subject pronoun de you y utilizamos el possessive adjective relacionado con you, estoy haciendo alusión que es tuyo. Entonces, esa sería la relación. Ten mucho cuidado y maneja esto con mucha precaución, porque puede haber errores o confusiones.
El subject pronoun, como te lo repito desde un inicio, siempre tiene que ir en conjunto con el possessive adjective y estos dos tienen que tener relación tanto en la estructura de la oración o en la estructura del lenguaje que tú quieras decir, como en la pronunciación, como en la lógica de la estructura de lo que tú quieras decir. Ten mucho cuidado en esto. Ok. Bueno, pasamos al siguiente sujeto que sería he. En este caso que ya habíamos quedado que he significa él. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí tenemos que tener muy en cuenta el verbo que va con el sujeto. En este caso, ya habíamos dicho que el verbo que va con he es is. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el adjetivo posesivo que iría con he? En este caso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque existe el him y también existe el his. Son cosas completamente diferentes y son temas completamente diferentes. Cuando yo utilizo el his, estoy haciendo referencia a el de posesión, en este caso con el possessive adjectives, que es diferente al him. El him lo vamos a utilizar para decir él de una manera en relación con el he. Te voy a explicar un poquito más de esto para que lo entiendas. Como lo dijo Gaby, he en subject pronoun es él. Y recuerda que esto lo hacemos obviamente para decir única y exclusivamente él, refiriéndote a un nombre de género masculino. No podemos utilizarlo para cosas, para objetos, para animales. Única y exclusivamente para sujetos. En este caso, pues un varón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el his y el him, Gaby? ¿Nos puedes explicar? Bueno, pues el his, como ya lo comentó Alan, es cuando indicamos la pertenencia o la posesión de algo. Por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo de este personaje con su característica, que es su patineta. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Sería, empezaríamos con el objeto, que en este caso es la patineta. Entonces sería, this is his skateboard. Entonces, esta es su patineta. Cuando ocupamos el possessive adjectives, lo hacemos para referirnos, por ejemplo, en este caso, querría decir en español suyo de él. En el caso de la mujer, suyo de ella. Tenemos que ponernos aquí muy buzos y saber identificar en qué sujeto aplicar estos posesivos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del perro. Quedamos que, como ya lo habíamos explicado antes, que el it lo vamos a estar utilizando únicamente para objetos o animales. En este caso lo estamos ocupando para referirnos a un animal. Entonces sería el collar del animal. ¿Cómo quedaría en inglés? Sería its bell, sorry. Entonces quedaría como que estamos diciendo que el collar es del perro, haciendo alusión a, por ejemplo, como ya lo habíamos explicado, its. Aquí cambia mucho. Aquí cambia mucho lo que estábamos diciendo de los posesivos y los sujetos. En este caso, la diferencia que tienen estas dos del posesivo y el sujeto sería la S. ¿Qué pasa? Ya habían comentado, por ejemplo, Alan, ya habías comentado que para decir iris se le pone el apóstrofe y la S, pero entonces se pronuncia igual its. No, en este caso, como lo menciona Gaby, tenemos que tener mucho cuidado y es un punto clave en este tema. ¿Por qué? No es lo mismo decir its con apóstrofe que sin apóstrofe. Si nosotros lo decimos con apóstrofe, en este caso está haciendo alusión a it is. ¿Qué quiere decir? Que es un subject pronoun con el verbo be. Y si nosotros identificamos en la escritura que no tiene el apóstrofe, está haciendo alusión a un possessive adjective. Es un poco complicado identificarlo en la pronunciación. ¿Por qué? Recordemos que hay muchas palabras que nos vamos a encontrar con que se pronuncian de la misma manera y es muy mínimo el detalle que hace que diferenciemos una palabra de otra. Y recordemos que de igual manera nos vamos a encontrar con que tenemos un inglés británico y un inglés americano, lo cual influye que algunas personas lo van a externar de una forma y nos vamos a encontrar con otro tipo de personas, en este caso otra cultura, que tiene también unas reglas específicas en las cuales va a cambiar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tanto como lo escuchamos, saber identificar estos pequeños detalles que nos ayudan a detectar a qué está haciendo alusión. Por ejemplo, te lo repito, si yo tengo its con apóstrofe, ¿qué quiere decir? Un subject pronoun en conjugación con el verbo be.
Pero si yo detecto que no tiene el apóstrofe, en este caso está el it's junto, está haciendo alusión a lo que estamos viendo, que es un possessive adjective. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Continuamos, Gaby. Vamos a pasar, ¿ya vieron cómo se va relacionando los sujetos con los posesivos? Ok, por ejemplo, como decía Alan hace rato, no puedo decir que una persona me pertenece, pero sí puedo decir que una relación me pertenece. Por ejemplo, yo puedo decir que él es mi primo, él es mi hermano, él es mi amigo, porque me estoy refiriendo a la relación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el sujeto they? ¿Cómo pasaría el posesivo? Pasaría their. Y es a lo que voy otra vez de nuevo tocando este punto de la pronunciación. Aquí influye mucho el contexto en el que te encuentras, porque con el contexto vas a saber identificar si te estás refiriendo a la posesión o al verbo, ¿ok? Por ejemplo, entonces en este caso sería they, que quedamos que era ellos en español, y sería suyo de ellos, ¿ok? ¿Ya se dieron cuenta cómo van las diferencias? ¿Se van viendo las diferencias? Por ejemplo, en el caso de we, el posesivo de we es our, pero sería suyo nuestro sería, ¿ok? Y pues creo que ya sería todo de possessive adjectives. Para cerrar este tema, te pido de favor que indagues un poquito más en esta cuestión y que lo relaciones como te lo mencioné en un inicio. La diferencia que tenemos en subject pronouns con possessive adjectives. ¿Por qué? Porque como lo menciona Gaby, el possessive adjective está diciendo es mío, literalmente de mí, es suyo de él, es suyo de ella, es nuestro de nosotros. Entonces, esta es la traducción o en este caso el uso que quiere dar a entender los possessive adjectives, cuando en este caso los adjetivos son de pertenencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, te lo repito nuevamente, tanto en la pronunciación como en el uso que le damos para no poderlo confundir y que esto nos genere problemas. Porque tanto un apóstrofe puede hacer la diferencia de una cosa que damos a entender como la que queremos decir, como la que estamos escribiendo. Entonces, es muy importante que tú manejes estos pequeños detalles con mucho cuidado para que cuando tú quieras comunicar una idea en inglés te des a entender claramente y no cometas un error que puede significar un cambio total a lo que tú quieres decir o en este caso a la comunicación. Es importante que hagas este tipo de comparaciones, por ejemplo, con nuestro lenguaje. No es lo mismo él con acento en la E que él sin acento. Obviamente, este tipo de acentos marca la diferencia en la pronunciación, así como en el español una coma marca la diferencia en el sentido de tu oración y da a entender otra idea. Es lo mismo en el inglés, un acento, un apóstrofe, una coma en el momento indicado, una mayúscula, un capital letter, en este caso en inglés, puede marcar la diferencia en todo el entorno que tú quieres dar a comunicar. Entonces te pido de favor que este tema lo repases y lo tengas bien en claro y que te des cuenta que todos los temas que nosotros estamos viendo van relacionados. ¿Qué quiere decir? Iniciamos con subject pronoun, continuamos con el verbo be, continuamos con possessive adjectives, continuamos con los temas que van en conjunto de esto para que obviamente tú tengas esta sincronía y te des cuenta que todo lo que estamos viendo aquí nosotros es con la finalidad de que, te repito, tú tengas este material de apoyo y puedas tener una cronología en los temas de inglés básico y eso te ayude en tu casa. Entonces, viendo y terminando este tema, vamos a pasar a otro que dejamos pendiente, que fue, ¿cuál fue, Gaby? ¿Nos puedes decir para en lo que...? Dejamos pendiente el tema de las preguntas de presente y la negación, ¿ok? Si recordarás, estuvimos viendo, antes de ver possessive adjectives, estuvimos viendo la forma correcta de decir las oraciones en presente de manera positiva y cómo lo podemos estructurar de manera correcta. Ahora vamos a ver cómo hacemos en el mismo tiempo con el subject pronoun y el verbo be oraciones de manera negativa y en pregunta. Ya las sabemos hacer de manera positiva y ya vimos algunos ejemplos. Te explicamos las reglas que hay que seguir para que obviamente tengamos
estas ideas claras y nosotros lo podamos estructurar de manera correcta, pero solo lo vimos de manera positiva. Pero es importante que tú tengas contemplado que así como nosotros tenemos una estructura para hacer las cosas positivas, también tenemos una estructura para hacer las cosas negativas y también mucho más cuidado para hacer las preguntas. Tenemos toda una estructura que obviamente nos va a hablar de estos temas y nos va a guiar paso por paso para saberlo decir. No es como que ya lo sepamos hacer, no. Todo esto tiene una estructura y tiene una finalidad que es que tú lo estructures de manera correcta. Vamos a empezar. Cuando nosotros manejemos preguntas de manera negativa, tienes que tener claro que 1, estamos manejando tiempo presente. Número 2, va a manejar la terminación not. Cuando tú veas un not, ya sea en una escritura, en un ejercicio, en una oración, tienes que saber que estamos hablando de un negativo. Pero ten mucho cuidado, porque por lo regular desconocemos el uso correcto de la lengua y creemos que todo lo negativo nos vamos a encontrar con not. Ya vimos el not es negativo, porque lo estuvimos repasando con Alan y cuando nosotros veamos un not es negativo. Y no, nos vamos a dar cuenta que existen maneras de contraer los negativos y de quitar el not. Por ejemplo, te voy a explicar. Podemos tener el are not. Recordarás que en un inicio vimos la full form y la contraction. Vamos a recordar qué es la full form. La full form es la estructura completa que nosotros vamos a tener del inglés. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros manejamos un full form es aquel inglés que vamos a encontrar de manera perfecta. Lo vamos a encontrar en libros de literatura, lo vamos a encontrar en cartas redactadas a personajes importantes, como viene siendo un director de alguna escuela, alguna carta que tú vayas a redactar para algún padre de familia, etcétera, etcétera. Todo aquello que vamos a darle una estructura. Y cuando nosotros manejamos la contraction es la manera informal de escribir el inglés. Te voy a poner un ejemplo de esto para que tú lo tengas claro antes de tocar esto. En el español tenemos una manera correcta de decir por qué. Imagínate, cuando tú quieres preguntarte por qué, de manera correcta lo escribes así. ¿Por qué? Si tú ves esto, si tú quieres hacer una manera correcta, escribes por qué. Esto vendría siendo la full form en inglés. Pero si tú le vas a mandar un mensaje de texto a tu amigo, vas a mandar un mensaje de texto a algún conocido para alguna fiesta y quieres preguntar, lo vienes manejando así. XQ. Y tú sabes que este simbolismo tiene el significado de por qué. Entonces es una manera de que nosotros manejamos un lenguaje informal. Es al igual que en el inglés, un lenguaje informal, la contraction, que lo vamos a encontrar ya en personas que ya sepan dominar este tema, que ya tengan más relación del dominio de la estructura, de la gramática, y que obviamente puedan hacer este juego de palabras para que ellos tengan un mejor dominio y control de su lengua. Porque sabemos que si tú sabes escribir esto, por obvia razón, sabes escribir esto. Sabes que si yo te pongo XQ, estoy diciendo por qué. Es lo mismo en inglés. Entonces, eso quedando claro, tenemos que saber que si yo quiero negar de manera completa, puedo tener are not. Pero de igual manera, cuando yo quiero, en este caso, hacer la contraction de esto, me puedo encontrar con esto. Aren't. Entonces, en este caso, te das cuenta que ya no es nada más agregar el not. Entonces, probablemente te has topado con algunas oraciones, con algunos ejercicios, con algunas recomendaciones que te dicen, mira, fácil, algún negativo, agrégale el not y ya la hiciste. Y no, tenemos una estructura para esto. Gaby nos va a dar cómo podemos, algunos ejemplos de algunas preguntas y nos va a ayudar a identificar qué es lo que hace que esto sea pregunta. Ok, te leo los ejemplos. Ok, ¿are you Mexican? Bueno, en el caso de las preguntas, recordemos que, bueno, es una regla básica de cuando nosotros queremos hacer una pregunta en inglés. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la estructura? Como se dan cuenta aquí, esto ya habíamos quedado que era el verbo to be, ¿ok? Entonces, en el caso de las preguntas, el verbo va a empezar, va a ir al principio de la pregunta, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, are you Mexican? ¿Qué significa? ¿Eres mexicano?
En este caso, ¿is he Mexican? Yo le estoy preguntando a él si su amigo es mexicano, ¿ok? Él es mexicano. ¿Ya vieron cómo el verbo va al principio de cada una de las preguntas? ¿Are we Mexican? Somos nosotros. Si se dan cuenta, va el verbo seguido del sujeto. Y después del sujeto viene lo que es el complemento, ¿ok? Y por último, ¿is she Spanish? ¿Ok? Esos serían los ejemplos. Ok, aquí te lo explicó Gaby de una manera muy simple y de una manera muy didáctica. Cuando tú quieras hacer preguntas, si yo quiero decir, yo soy, por ejemplo, en este caso, yo soy mexicano, cambiémoslo, porque en este caso la pregunta vamos a tener un poquito de problemas. ¿Tú eres mexicano? Vamos a quitar este para que ahorita lo podamos explicar. Tenemos you are Mexican. Recordarás que el you es tú, el are es el verbo be en conjugación con el subject pronoun y el Mexican es el complement. Entonces aquí tenemos una oración positiva que está afirmando, tú eres mexicano. No tenemos algún signo de interrogación, no tenemos un negativo que nos esté haciendo alusión a que la estructura de la pregunta o de la oración es otra. Entonces esto es una oración positiva. ¿Cómo la hacemos negativa? You are not Mexican. Recuerda que de esto existe la contraction, que es la que estuvimos viendo aquí. Entonces tú ya lo tienes que saber hacer y puedes hacer este dominio del tema, interactuar con él un poco más. Y ya sabes que por ende, si yo digo you are Mexican, puede quedar you are Mexican. Puedo abreviar aquí, puedo contraer, mejor dicho, para que quede your. Y de igual manera, si yo aquí tengo you are not, puedo contraer para que quede you aren't. Entonces, tener en claro esto, tú ya tienes que saber hacerlo de full form y de contraction para que obviamente repases con lo que hemos estado viendo. Entonces, si yo digo you are Mexican, estoy afirmando, tú eres mexicano. Si yo digo you are not Mexican, estoy de igual manera afirmando, pero de manera negativa. Tú no eres mexicano. Entonces, en este caso, va la misma estructura, solamente que tenemos que tener la negación, que aquí es el not. Y vamos a tocar el tema que te explicó Gaby. Cuando nosotros queremos hacer una pregunta, cambia la estructura de la manera positiva. Va primero el verb be, en este caso, también el auxiliar, en este caso, entonces, seguido del subject, que en este caso es el sujeto, seguido del complemento. Entonces, Gaby nos dijo que tenemos que identificar el auxiliar o el verbo be. Ya lo tenemos identificado, en la pregunta va, es la primera parte que va. Seguido del sujeto, ¿de quién estamos hablando? De tú, de mí, de ellos, de nosotros, de ella. Ya lo tenemos identificado. Seguido del complemento y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con los signos de interrogación. Recuerda que en inglés no manejamos dos signos de interrogación. En el español estamos acostumbrados a que hacemos una pregunta y tenemos que escribir ambos signos de interrogación. En inglés, que también es un error muy común, en inglés no existe este signo de interrogación. Existe solamente el cierre de la pregunta. No podemos poner en inglés aquí el signo de interrogación porque estamos cometiendo un error gramatical. También es muy común ver esto para nosotros que estamos aprendiendo apenas el inglés y que obviamente hacemos mucha relación con nuestra lengua y con nuestro lenguaje. Entonces, las estructuras, las reglas que nos enseñan a nosotros en la escuela, hacemos alusión o tratamos de hacer la combinación pensando que tenemos la misma regla, la misma estructura, solamente hay que traducir. Y no, las reglas cambian, la estructura cambia, entonces tenemos que tener mucho cuidado e identificar pequeños detalles como estos que hacen que obviamente
cambie todo el sentido de lo que estamos diciendo. Entonces vamos a repetir lo que nos dijo Gaby. Are you Mexican? ¿Tú eres mexicano? Is he Mexican? ¿Es él mexicano? Are we Mexican? ¿Somos nosotros mexicanos? Is she Spanish? ¿Es ella española? Entonces, cuando nosotros tenemos preguntas, debes de saber que tenemos respuestas. Y este tipo de preguntas llevan respuestas cortas, short answers. En este caso, ¿qué quiere decir? Tenemos que estructurar la respuesta que nosotros vamos a dar. Por ejemplo, ¿Are you Mexican? ¿Eres tú mexicano? Tienes que contestar sí, sí soy, o no, no soy. Entonces, aquí me están preguntando si yo soy mexicano, o la pregunta me está diciendo que si yo soy mexicano, yo Alan. Entonces tengo que contestar sí soy mexicano, entonces voy a contestar yes. Yes, I am. Oye, Alan, ¿y por qué estás utilizando el subject pronoun de you y estás contestando con I? Porque la pregunta me está diciendo, tú eres mexicano y el que está respondiendo soy yo. Y recordemos que yo soy primera persona. No puedo tener aquí en este caso el yes, you are. ¿Por qué? Porque si contesto con la estructura que me está dando la pregunta, estaría cometiendo un error. Porque literalmente sería, tú eres mexicano y estaría contestando, sí, tú eres. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Cuando tengas este tipo de preguntas, te están preguntando a ti. Entonces, tienes que contestar desde tu perspectiva, utilizando el sujeto que va relacionado para cuando tú te vas a expresar desde tu punto de vista, desde tu persona, desde tu opinión. Entonces, aquí me están preguntando, ¿tú eres mexicano? Contesto yes. Allá. Supongamos que yo no soy mexicano y que soy, en este caso, americano, etcétera, etcétera. Supongamos que fuera el caso de que alguna persona que esté viendo esa transmisión no fuera mexicano. ¿Cómo contestas para cuando te están preguntando si eres de alguna nacionalidad y no eres de esa nacionalidad? Pones no. I'm not. No, yo no soy. Son respuestas cortas y se catalogan de esta manera porque tú estás cortando de manera sencilla, contestando lo que te están preguntando. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando te preguntan algo y en español y te dicen ¿vas a ir? Y tú no. Pero en inglés recordemos que no está bien quitar sujetos, quitar estructuras. No, en inglés tenemos que decir, si te están preguntando ¿tienes leche? Y no tienes leche, dices no, no tengo leche, me falta comprar. Si te están preguntando ¿vas a ir al súper? No, no voy a ir. No podemos decir no, como estamos acostumbrados a nosotros a decirlo. A mí me dicen ¿fuiste a la escuela? Y si fui digo sí, si no fui digo no. Y en inglés no, en inglés esta estructura me está diciendo ¿fuiste a la escuela? Digo no, no fui, sí, sí fui. Entonces tenemos que reafirmar y por eso se llaman short answers. Entonces lo que me está diciendo esta short answer es contestándome sí o no seguido de la respuesta corta. ¿Hasta aquí alguna duda? Si tienes alguna duda déjalo en la parte de los comentarios y vamos a tratar de estar contestándolas en la siguiente clase. Nosotros vemos toda la interacción que hay en la plataforma para si hay alguna duda que nosotros lo podamos ver. Nosotros nos damos a la tarea de después de terminar la clase, si hay alguien que tenga alguna duda, que quiera tocar algún tema, también es importante que lo dejes en la parte de abajo. Supongamos, a lo mejor es de un inglés un poco más avanzado y tienes alguna duda importante, que puede ser importante de la misma manera para tu educación, para un examen o alguna cuestión, deja tu comentario en la parte de abajo y también trataremos de tocarlo para poder apoyarte en este caso. Vamos a continuar. Ya vimos las preguntas, vamos a ver las afirmaciones de manera negativa. Cuando nosotros decimos oraciones, utilizando el not para afirmar. En este caso nos va a ayudar Gaby para darnos los ejemplos. ¿Nos ayudas a leer, Gaby? Ok. Bueno, el primer ejemplo dice I'm not Alan. ¿Qué quiere decir? Yo no soy Alan. ¿Ok? El segundo ejemplo dice You are not Gaby.
tú no eres Gaby, ¿ok? Y el último ejemplo dice, she is not a teacher. Ella no es una maestra. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo puedo contraer? ¿Ok? Mira, te voy a enseñar. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿ok? ¿Cómo quedaría el are not? El are not quedaría como aren't. Si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es agregar el apóstrofe y borrar la O, ¿ok? Igual, en el caso de is not pasa como isn't, ¿ok? Pero Gaby, ¿puedo hacer la contracción de am not? ¿Puedo hacer la contracción de am not? ¿Puedo escribir amt? No. En este caso, como si recuerdas en el ejercicio que yo estaba contestando de Are you Mexican? Si queremos decir no, yo no soy o no, yo no fui, podemos escribir lo siguiente como ejemplo. Por eso aquí te lo tachamos porque también es un error que comúnmente podemos encontrar en alguien que piensa que las reglas gramaticales o la estructura aplica para todo cuando no es así. Cada tema tiene su estructura, cada tema tiene sus reglas, cada tema funciona de una manera dependiendo del tiempo con el que esté trabajando. Funcionan de una manera con el pasado, funcionan de una manera con el futuro, con el presente, y esto va cambiando. Te lo repetí en un inicio de la clase, ¿cómo aprendemos esto? No hay una manera de aprender esto más que la práctica y el trabajo en casa. Como tal, si tú quieres que alguien te dé una regla de decirte esto, apréndetelo así, repítelo 50 veces y lo vas a saber, no. Es una lengua y la lengua la tenemos que tener en práctica. Cuando nosotros aprendemos un idioma, recordemos que cuando nosotros aprendemos español, no nos dijeron, aprende todas estas palabras para que tú puedas comunicarte. ¿Cómo las aprendimos? ¿Cómo aprendiste tú todo el conocimiento, todas las palabras, todo el vocabulario que tú sabes del español? No te lo dieron todo en la escuela, lo aprendiste en tu casa, con el desempeño con amigos, el desarrollo en familia. Todo esto no lo aprendiste en la escuela, lo has adquirido a lo largo de tu desarrollo con la sociedad y con el idioma. Es de igual manera en el español. Hay muchas personas que se saben comunicar en español, pero desconocemos al 100% todas las reglas que existen en el español. Así como el inglés, el español tiene, recordarás que en la primaria vimos palabras esdrújulas, sobre esdrújulas, acentos graves, todo este bagaje de conocimiento que también se tiene que ver reflejado en nuestra lengua porque también tenemos reglas gramaticales que cumplir como toda lengua. Entonces, te pido que tengas mucho cuidado con esto para no cometer este tipo de errores. Entonces, tomando lo que tiene Gaby, lo que me comentó Gaby, cuando yo voy a decir I'm not, digo de esta manera. I'm not, I am not. Yo no, de manera completa y de manera en contracción. Recuerda que toda oración tiene que tener un complemento. Aquí vamos a repetir el ejemplo que vimos hace rato. Are you Mexican? Me están preguntando, ¿tú eres mexicano? Si yo no fuera mexicano, contestaría, no, I'm not. O no, I am not. No, yo no soy. Punto. Si tú quieres, en este caso, jugar ya con el inglés y empezarte a involucrar un poquito, puedes decir, no, I am not Mexican. Entonces tú ya le estás dando un plus, tú ya estás jugando con este complemento. ¿Por qué? Porque recuerda que te estamos dando de short answers, respuestas cortas. Obviamente si tú ya quieres decir, no, yo no soy mexicano, yo nací en, ya puedes tener este dominio y si ya tienes este conocimiento puedes insertarlo para ya hacer una estructura formal y si alguien te pregunta, ¿tú eres mexicano? Tú decir, no, yo no soy mexicano, yo soy español y nací en tal fecha. Ya puedes complementar tu inglés de esta manera con esta estructura que tú ya sabes. Obviamente, teniendo en consideración que tienes que tomar en cuenta el tiempo en el que estás hablando, la estructura a la que te estás refiriendo y la forma en la que tú quieres comunicar lo que tú piensas. Porque recordarás, como lo hemos visto, es muy importante que tu inglés tenga una estructura, desde cómo lo escribes hasta cómo lo dices. Porque una cosa es que yo te lo esté escribiendo así y otra cosa es que alguien me escuche y no lo interprete como yo lo estoy escribiendo. Porque
lo escribimos de una manera, lo pronunciamos de otra, lo escuchamos de otra. Entonces tenemos que practicar todas las habilidades que yo te recomiendo y hago mucho hincapié en que repases en casa estas habilidades para que puedas tener un bagaje más en el idioma. Seguimos, Gaby. Nos puedes, ya explicamos que en ese no podemos hacer este error gramatical. Entonces, ¿cómo podemos decir nos estabas explicando del are not y el aren't? ¿Nos puedes decir cómo quedaría también con el isn't y el is not para que obviamente entiendan nuestros espectadores en casa? Ok, como ya sabemos, la clase en la que explicamos el verbo to be, sabemos que tiene una full form y una contraction. Pasa lo mismo en la negación, tiene una forma completa y una forma de contracción. Por ejemplo, como ya lo comentaba Alan, en este caso del aren't, aquí en la forma completa quedaría como are not, ¿ok? Y en la contracción quedaría como aren't. En el caso de is quedaría la full form como is not y en la contraction como isn't, ¿ok? Recordemos que el aren't o el are not lo vamos a estar utilizando nada más para los sujetos que ya habíamos dicho que en su caso sería you, they y we, ¿ok? En el caso de is lo vamos a estar utilizando para he, she, it, ¿ok? Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la contracción de I am? Bueno, I am not. En su caso, la única contracción que vamos a poder encontrar de am not sería la que dijo Alan, que sería am not, ¿ok? No podemos poner am't, ¿ok? Y la full form sería I am not, ¿ok? En este caso tenemos los ejemplos acá. En la full form sería I am not Alan. La contracción sería am not Alan, ¿ok? En el segundo ejemplo, you are not Gaby. La contracción sería you aren't Gaby. Y en este ejemplo sería she is not a teacher. Y la contraction sería she isn't a teacher, ¿ok? La full form y la contraction, como sabrás, quiere decir exactamente lo mismo. Significa lo mismo I am que I'm, you are que you're, he is que his. El significado no cambia, solamente cambia la estructura en la que lo estás redactando, porque existe la contraction, que en este caso es agregar el apóstrofe para hacerlo de manera contraction. Para finalizar, vamos a tocar un tema importante que es sumamente relevante que toquemos. Con esto finalizaríamos el tema y la clase del día de hoy. Recuerda que tenemos el I am, recuerda que tenemos I am, you are, he is, she is, they are, it is, and we are. Como recordarás, estos que tenemos aquí se llaman subject pronouns. Lo vamos a agregar con una S y una P. Subject pronouns es el sujeto. Esto que tenemos aquí es el verbo. En este caso es el verb be. Y recordaremos que existe the first person, second person, and third person. Primera persona, segunda persona y tercera persona. El am, en este caso el am, únicamente lo vamos a utilizar para primera persona. En este caso todo lo que tenga que ver conmigo. The first person. El you are, el they are y el we are es the second person. The second person. And he, she, and it
the third person. Entonces, vamos a darle un repaso a este tema para que cerremos. El I am es the first person, primera persona. Todo lo que tenga que ver contigo, en toda la estructura que tú quieras decir. Si quieres decir yo corro, yo brinco, yo estoy, yo no estoy, yo estaré, es first person. En el tiempo en el que tú quieras decirlo, es primera persona. Seguimos con you are, they are, and we are. Estos tres son the second person. Y para finalizar, esto es muy común, el he, she, and it es tercera persona. Entonces todo lo que tenga que ver con él, ella, esto o eso va a ser tercera persona. Te pido que lo puedas hacer en casa, que lo identifiques con los colores y los materiales que pedimos en un inicio, para que de esta manera tú con colores y con tu manera de trabajar lo identifiques y te sea más fácil el uso de estos para tu relación con el idioma. Sería todo por nuestra parte. Finalizamos la clase del día de hoy. Recuerda mantenerte estudiando los temas que estamos viendo, cuidarte a ti y a tu familia en esta contingencia. Nuevamente agradecemos al Ayuntamiento de Metepec a través de la presidenta Gabriela Gamboa el permitirnos estar en este espacio, a través de la Dirección de Educación de igual manera, y poder seguir trabajando para ti desde casa y aprovechar este tiempo lo máximo y buscar las maneras de seguir aprendiendo, obviamente teniendo todas las medidas de seguridad y cuidándonos. Nos vemos el próximo lunes, pasamos a despedirnos, hasta la próxima. Videoconferencias para tu trabajo o escuela, no olvides tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para mantenerte seguro en la web. Descarga la aplicación únicamente de sitios oficiales. Lee con atención los permisos que solicita la aplicación y verifica que sean estrictamente necesarios para llevar a cabo la actividad. Evita asociar tu cuenta de correo electrónico o perfiles de redes sociales para acceder al servicio. Evita grabar las reuniones y, en su caso, notificar previamente a los asistentes. Desactiva el micrófono y cámara cuando no interactúes en la reunión. Comparte la dirección electrónica de la sesión a través de canales seguros de comunicación como correo electrónico institucional o mensajería instantánea cifrada. Y no lo olvides, quédate en casa. Metepec, la casa de todos.